Buenas noches a todos y un saludo muy cordial, muy lleno de paz, lleno de cercanía. Espero estéis bien donde quiera que estéis, en camino, en casa o trabajando, y os transmito mi comunión y mi indignación en esta noche, en este día, en estos días. No puedo disimular, aún en medio de mi vida tranquila, de mi vida en la que tantas cosas están a salvo, no estoy libre de dificultades, de problemas, de situaciones que tengo que resolver, pero durante estos días he vivido algo, como todos vosotros, como tantas personas que no se han tapado los ojos. He vivido algo que me ha conmovido hasta las entrañas profundamente, que me ha dejado paralizado y el alma totalmente con una pregunta que araña por dentro: ¿cómo es posible algo semejante? ¿Cómo es posible una realidad tan tremendamente cruel, tan terrible, tan deshumanizada y deshumanizante? Yo tengo la imagen siempre del infierno como esa fotografía y como esos vídeos que hemos visto en la masacre de Melilla. Me estoy refiriendo a lo que en torno a la fiesta del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María, en torno al aniversario de mi primera misa, tuvo lugar, desgraciadamente, como tantos hechos en la vida que luego vemos y pasan por nosotros y se convierten en historia y se van haciendo como papel mojado, como fotografía que pierde actualidad y que se nos va como haciendo leve en la memoria cuando debería continuar haciéndonos por dentro daño para despertar, haciéndonos por dentro herida para dejar que despierte algo como respuesta oportuna. No me quito de la cabeza, no me quito del corazón, no me quito de las entrañas esa imagen que siempre es la imagen que me ha venido como imagen del infierno. Si yo imagino y pienso el infierno, de alguna manera me lo imagino como esa terrible imagen, dolorosísima imagen de los cuerpos de todos estos hermanos nuestros de África, tirados en el suelo, muertos, muchos de ellos, 37 han dicho, y muchos otros heridos de muerte o heridos gravemente, tirados y amontonados en el suelo con unos militares o policías mirando con sus armaduras, con sus porras. Esa imagen de esa montaña, de ese grupo de personas, y parece que duele hasta solamente el hecho de decirlo, como si no quisiéramos ni siquiera recordarlo, como si nos hiciera daño y quisiéramos apagar la televisión o simplemente quitar de en medio la fotografía que nos duele en los ojos. Nos duele, pero pienso y siento y quiero expresar lo que siento y no lo quiero callar porque merecen que no lo callemos. He hablado de la guerra en Ucrania y he hablado de otros conflictos y he hablado de tantas situaciones que tienen que ver con hermanos míos, y quiero hoy no callar porque Ucrania no es la única ni la más importante guerra, porque todas las guerras y todas las situaciones de injusticia y de muerte como esta terrible, como las 50 y tantas personas que han muerto en el camión de Texas asfixiados, también niños, son noticia estos días, pero cuántas cosas que no son noticia, cuántas muertes silenciadas, cuántas personas que en cualquier rincón del mundo, en cualquier familia son maltratados o son tratados de una forma cruel y nadie se entera y ningún periódico anuncia. Pero hoy tenemos ante los ojos, yo tengo ante los ojos, y no quiero hablar como un periodista o como alguien que hace una crónica poética o romántica. Yo soy un fraile que vive muy protegido.
muy sostenido por mis hermanos, que vivo muy cómodo y que tengo el privilegio de haber tenido una familia, una educación y la suerte y la fortuna de tantas cosas que me acompañan, y no he tenido que peregrinar o emigrar. Cuando lo he hecho casi por deporte, lo he hecho casi para saber qué se siente cuando uno tiene que dormir a la intemperie, y lo hice unas cuantas veces y lo hice durante semanas para saber qué era pedir de comer y para saber qué era dormir en la calle o en el campo, pero como un ejercicio de un fraile que está a salvo y que sabe que al final de su peregrinación y al final de su camino encontrará unos hermanos, una casa, una familia y un hogar. No como alguien que se pone en camino y no sabe lo que le aguarda después, y que no sabe que lo que le aguarda después es algo tan terrible, tan tremendo, tan cruel como es esa escena que hemos visto, y que yo pocas escenas he visto que me hayan dejado el alma tan dañada, tan dolida. Y lo digo ahora porque no quiero callarlo y porque soy un carmelita que vive de una espiritualidad que habla del corazón, de la interioridad, del alma y del hogar y de la dignidad humana, que fue lo que predicó y vivió en su propia vida Teresa de Jesús. Y si algo comunicó y gritó Teresa de Jesús fue la dignidad de cada ser humano sin distinción. Y porque esa imagen me ha revelado la crueldad y el horror repetido, como en las guerras y como en tantas situaciones, de algo que está dentro de todos nosotros. Y se me viene a la mente, para no callarlo y para no callar, para decirle a los políticos y a todos nosotros, porque no tienen más culpa que nosotros, que cada uno de nosotros, si callamos, si nos tapamos los ojos, si no hacemos algo, si no nos duele en el alma. Es inevitable que cuando uno ve esas imágenes no piense en cómo se sienten sus familias, cómo se sienten sus padres, sus madres, sus hermanos. Es inevitable no pensar que en esas personas que son extraños para nosotros, estamos nosotros ahí, tirados en ese suelo. Y yo he sentido cuando veía las imágenes que era yo mismo, que era mi propia historia posible, historia mía también, apaleada, maltratada o herida de muerte en el suelo, amontonado, sin poder alzarme. Jóvenes llenos de fuerza y de vigor que han sido privados de la fuerza y que han sido atacados brutalmente por querer atravesar una valla. Y se viene a la mente la incoherencia y el interés de los políticos. Algunos que hace un tiempo abrían las puertas alegremente para que pasaran todos los que quisieran, indiscriminadamente, como haciendo de ellos una moneda de cambio, como protesta por la política de España en ese caso y por la posición de España en el Sáhara. Y ahora es inevitable pensar en los políticos, en el rey de Marruecos y en el presidente de España sentados en una mesa hace un tiempo no lejano. Y es inevitable no pensar que esa reunión y que ese sentarse amigablemente, entre comillas, qué crueldad, tenga como consecuencia lo que acabamos de ver, que sea como un orgullo para algunos políticos que hablan de que lo que ha pasado es una defensa de nuestros intereses o una protección. Y no quiero entrar en cuestiones discutidas, solo quiero hablar de ellos, de los hombres que han sido así brutalmente derribados. Y quiero pensarlo de cara al Dios que habita en el corazón de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Se han dicho muchas cosas estos días, pero ninguna palabra, ningún grito desde fuera se compara al grito apagado de las personas que son así, derribados y heridos mortalmente. Me pienso a mí mismo, me pienso ahí en ese montón de personas y me siento reclamando desde la
la levedad del grito casi apagado, la compasión y la misericordia de alguien que desde fuera sienta que esa herida mortal es la propia, es la de cada uno. Y siento que la herida suya es mi propia herida y que el mundo no despertará hasta que no sintamos que esos que están ahí son nuestros propios hijos, que esos que son apaleados, son heridos y son dañados hasta tal punto son los hijos, son los hermanos de los propios policías que les pegan, o son los hijos del monarca de Marruecos, o son los hijos del presidente de un gobierno, pero no los señalo a ellos. Me señalo a mí y nos señalo a todos nosotros, porque nadie tiene más culpa que otro, aunque algunos tienen más responsabilidad que otros. Y pensando en ellos y pensando en tantas cosas que se han dicho estos días, de personas que han expresado de una forma tan valiente, quiero también no callar mi voz y quiero también unir mi voz, que quiere ser la voz que desde donde me encuentro sea una oración y sea un grito, una protesta. Quiero hacerlo con la voz de tantas personas que han hablado, y lo quiero hacer sin miedo a perder, tal vez porque muchas veces estas cosas no se dicen porque hay miedo, porque alguien se puede molestar y puede castigar, porque hay personas que tienen la fuerza y la potestad de silenciar cuando uno dice algo incómodo, porque hay personas que convierten cualquier protesta en moneda política o en justificación para vengarse o para simplemente llevar las palabras al lado de lo ideológico. Cuando las personas mueren, cuando las personas son así maltratadas de esa manera tan brutal, y empiezan a surgir las filosofías, las justificaciones o incluso las teologías, y cada uno se pone de un lado, y hay quienes hacen, según el bando político, una justificación, hemos perdido la dignidad, hemos perdido al ser humano. Quiero unirme a las palabras de un profeta de este tiempo, de un hombre que siempre dice una voz valiente, que es Santiago Agrelo, al que he conocido y es amigo, y que ya no es más obispo de Tánger, pero sigue estando ahí como una voz que habla de parte de ellos y para ellos. Y quiero recordar las palabras que él ha dicho y convertir este programa de la radio en un altavoz para decir sus palabras. No preguntes cuántos son los que murieron, tampoco cuántos han sido los heridos. Centenares, dicen, 100 arriba, 100 abajo, ¿a quién importa? No preguntes cómo murieron, no preguntes si esas muertes fueron evitables, no preguntes por responsabilidades en este crimen contra unos jóvenes africanos sin derechos y sin pan, no preguntes. La culpa es de los muertos. Los violentos son los muertos, los responsables son los muertos. Las autoridades de los pueblos solo pueden felicitarse de haber conseguido que los violentos estén muertos, que los sin derechos estén muertos, que los sin pan estén muertos. Y se felicitan y se aplauden y se animan a continuar matando a jóvenes africanos sin derechos y sin pan. Y el periodismo calla, no denuncia, ni siquiera informa. Y la conciencia calla, como si Alá bendijese a quienes matan pobres, como si a Dios no le importasen los pobres que asesinamos, como si los dueños del poder que nos oprime fuesen también los dueños de nuestros derechos, de nuestro pan y de nuestras vidas. Yo no puedo decir que los responsables de esas muertes son los gobiernos de España y Marruecos. Yo no puedo decir que los gobiernos de España y Marruecos tienen las manos manchadas de sangre. Yo no puedo decir que los gobiernos de España y Marruecos llenan de víctimas un frío, cruel, prolongado e inicuo corredor de la muerte. No lo puedo decir, pero lo puedo pensar, y es lo que pienso. Adoradores del dinero a un lado y otro de la frontera, adoradores del poder a un lado y otro de la frontera, adoradores de la mentira a un lado y otro de la frontera, violadores de pobres a un lado y otro de la frontera. Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo para matar a Jesús. A un lado y otro de la frontera, Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo
para matar a ese Dios para nosotros, que son los pobres. Se dice de una forma así, tan dolida, pero se dice bellamente, aunque aquí la belleza no sea lo que cuente, sino la palabra clara y firme. Hoy quiero orar con vosotros por cada uno de esos jóvenes y quiero orar también por quienes les han tratado así bajo las órdenes de otros que les han dicho que actúen así, y quiero orar por los políticos que seguramente están tan perdidos en su ambición, en sus intereses, que no son capaces de hacer de otra manera. Y quiero orar por todos nosotros, para que despertemos, para que Dios nos dé la capacidad de despertar. Quiero orar por mí, por mis hermanos. Yo soy un superior de los carmelitas y me gustaría mucho que no durmiéramos, que no justificáramos, que no estuviéramos del lado de los que se callan, del lado de los que guardan silencio, del lado de los que viven una vida cómoda y no hacen nada porque esto no vuelva a suceder. Yo le pido al Señor que tome mi vida, como se suele decir, que me complique la vida llevándome donde haga falta, que haga de mí un instrumento y que me desenmascare también en lo que en mi vida haya de injusticia, en lo que haya de solamente de comodidad o de palabras bonitas que se dicen y la vida no se pone en juego. Porque yo no he venido ni vosotros, estamos aquí para que nuestra vida se quede a salvo. Yo no me hice fraile, yo no me hice seguidor de Jesús para que mi vida se quedara en el lado tranquilo. Le pido al Señor que convierta mi vida en dolor y en herida para ser luz. Ojalá pudiera aliviar o rescatar a alguno de ellos. Ojalá desde lo que yo en este momento he recibido, desde tanto como he recibido en la vida, pudiera repartir la mitad e incluso un 90% de lo que yo he recibido para dárselo a alguno de ellos. Y esto, que son palabras así dichas fácilmente, se las pongo al Señor con toda sinceridad. Le pido que oremos. Os pido una oración sin comentarios políticos y sin ideología. Una oración por cada uno de los jóvenes que han fallecido. Una oración por sus padres, por sus hermanos, por la gente a la que querían, tal vez por sus hijos. Una oración y un momento de silencio, pidiendo a Dios que les bendiga, que les tenga en su paz y que desde allí obtengan para nosotros la luz que ahora todavía no tenemos para despertar.